Bueno, les doy las buenas tardes a todas, por ahora todas, porque el compañero de ustedes no está todavía, pero me alegra poder tener este encuentro sincrónico. Quizás en esta última etapa de cursada vamos a programar otros 2 encuentros más, por lo menos, porque estoy muy interesada en los avances del trabajo y porque tenemos que ir delimitando cómo va a ser la entrega del trabajo final, que después ustedes tienen que defender. Yo creo que de alguna forma se los he comentado a lo largo de la cursada. Mi espacio curricular siempre se ha aprobado y ahora estamos en las mejores condiciones, siempre se ha aprobado con el armado de un preproyecto, vamos a llamarlo, porque nuestra cursada no da para hacer una investigación en profundidad por la cantidad de horas que tiene el espacio curricular, pero la idea es que ustedes armen ese proyecto de investigación teniendo en cuenta todos los componentes del proyecto, con una problemática. La problemática la pusimos común, porque tenía que ver con estos escenarios que trajo la pandemia. Y una vez terminado el proyecto, ustedes lo tienen que mandar en esta oportunidad vía correo electrónico, y el día del examen final, o sea, primero lo tienen que tener aprobado, y el día del examen final, ustedes tienen que hacer la defensa de ese proyecto. ¿Y cómo se defiende? Contando qué era lo que ustedes vieron como problemática, qué objetivos se plantearon, con qué metodología trabajaron, cómo fue el trabajo de campo, y después un análisis de ese trabajo de campo, y finalmente una conclusión y algunas recomendaciones que ustedes consideran a partir de lo que han realizado. Por supuesto que el trabajo también tiene un marco teórico, que es lo que acompaña los antecedentes de lo que están investigando, que está vinculado con todas las bibliografías que nosotros trabajamos durante el año. Tienen material suficiente porque esta forma de virtualidad hizo que yo les diera más elementos para trabajar ustedes en lectura independiente. Algunos de los textos ustedes pueden extraer algo, pero después lo van a tener de por vida porque siempre es un material de riqueza. Las técnicas de investigación tienen modificaciones, siempre hay como avances, relecturas y reescrituras, pero la parte básica de ese material siempre va a ser de utilidad. Y otra cuestión que también me pareció que era de utilidad era el manual del acompañante terapéutico que yo les facilité, y que si alguna de ustedes tiene problema para poder hacer la lectura de ese material, me lo avisa, como hizo Gabriela, y yo se los mando por correo electrónico, porque el Classroom tiene una dificultad. El material sube, pero bajarlo a veces desde la plataforma a sus celulares o a las computadoras, como son materiales pesados, porque son libros o textos que tienen muchas páginas, hace que no lo puedan abrir. Pero el material yo lo chequeé y se puede hacer la lectura, no hay ningún inconveniente. A ver, acá tengo 3 mensajecitos. Chicos, hola chicos, bueno. Es cuestión de micrófono acá, pero parece que ya tiene solucionado, ¿no? Bien, bueno, vamos a empezar por compartir pantalla, que tiene que ver con lo que nos trae a este encuentro. Los avances de investigación que ustedes tenían.
A ver si puedo correr esto. Ahí. De sus trabajos de investigación. Lo que nosotros hemos trabajado hasta el momento fue el ámbito de estudio, los antecedentes, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. Esto es lo que más o menos en los protocolos que me fueron mandando, algunos no he recibido, pero ustedes saben que tampoco tenemos como fechas fijas y delimitantes, o sea, ustedes están siempre a tiempo de mandarme el trabajo y yo dentro de ese tiempo establecido se los voy a compartir con una pequeña devolución para que ustedes puedan avanzar. Con la metodología, acá tengo algo que les quería decir, que todos los trabajos que ustedes presenten, o sea, todos los desarrollos que ustedes realicen, van a apuntar a una metodología cualitativa, porque nosotros no vamos a trabajar con datos estadísticos, no los hay, descriptiva, porque todo lo que ustedes hagan en el trabajo de campo va a permitir describir la realidad de la población a la cual ustedes van a realizar después sus trabajos e intervenciones como acompañantes terapéuticos. Y exploratorio porque en esta etapa es de exploración, no hay nada definido, porque para hacer una lectura de las secuelas que puede dejar en el trabajo cotidiano estos escenarios de aislamiento, no se pueden leer en este momento porque la estamos atravesando, y además va a haber una remirada una vez que esta instancia de aislamiento termine y se pueda interactuar directamente con los asistidos. Y a mí me parece muy importante, yo después voy a compartir con ustedes, hacer algún hincapié con los instrumentos que van a utilizar para hacer algún pequeño trabajo de campo, ya sea trabajo de campo de entrevistas, de encuestas, o recolección de datos a través de algún material bibliográfico, de videos que se han apropiado en este tiempo de acompañamiento en este trabajo que ustedes están haciendo. Bueno, de eso se trata nuestro trabajo de hoy. Me gustaría escucharlas, o sea, lo que más me interesa es que brevemente me digan cómo ustedes se encuentran en el avance de su trabajo de investigación, qué dificultades han observado y, bueno, y de alguna forma yo voy a registrar para poder hacer después un seguimiento puntual. También me pueden escribir, no hay ningún problema. ¿Querés, Carolina, empezar? Decirme con quién estás trabajando. Bueno, estoy trabajando con Tai, con Ángeles Alvarengo y con Laura Atz. Bien. Bueno, contanos, cualquiera de las cuatro me pueden contar algo que sea significativo de lo que han avanzado hasta este momento. ¿Qué dificultades, qué cuestiones se les complican a ustedes para avanzar en esta última parte del trabajo? También para mí es muy importante, porque nosotros cuando teníamos las clases presenciales, cada tanto, no sé si les habrán comentado sus compañeros de cursadas anteriores, hacíamos un encuentro que se llamaba encuentro de relatoria. En los encuentros de relatoria, en los procesos de investigación, consisten en que cada grupo de investigación cuente cómo van los trabajos, cómo van trabajando el marco teórico, si han trabajado algún instrumento, si han podido contactar alguna persona para hacer una entrevista o una encuesta, según la problemática que tenían. Los trabajos que hicimos hasta el momento siempre estaban relacionados con el trabajo presencial en el campo. Bueno, ahora estamos en otra instancia, que va a ser virtual.
con respecto a la población, ustedes ya tienen algunos avances, algunas me han hecho cuadros estadísticos que están muy buenos, y yo les he hecho una devolución diciéndoles que esos cuadros estadísticos ahora tienen que analizarlos, o sea, hacer como una síntesis de esas poblaciones que ven en esos gráficos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bien. Sí, sí. Carolina, o Tai, o Ángeles, o Laura, alguien que quiera comentar de este grupo. Ustedes también Bueno, cuéntenle a sus compañeras, porque ellas saben que ustedes trabajan la misma problemática que ellas, pero le han puesto una focalización a esa temática, ¿no? bueno, sí, nuestro grupo eligió trabajar con adolescentes en el trabajo en el ámbito de la educación, la escuela secundaria, y bueno, estamos enfocados en eso. Esta semana estamos con esto que vos habías mostrado recién, estábamos fijando en el método y el instrumento que nos parecía adecuado para trabajar con esta temática. También que por un lado, con esto que vos decías de las dificultades y cómo íbamos llevando, por un lado, también por eso elegimos el tema, porque por ahí vimos que en la bibliografía por ahí no hay mucho sobre el trabajo del acompañante terapéutico con adolescentes. Nos parecía que era interesante desde ese lado buscar, porque por ahí siempre por ahí se enfoca mucho en los niños o en las personas mayores. Y bueno, también elegimos este tema por eso, por ahí para salir de esos lugares comunes y buscar, y bueno, por ahí eso también en cuanto al, nos dificulta, pero también es interesante encontrar y producir también de parte de nosotros nuevo material sobre eso, y bueno, estábamos pensando cómo trabajar toda esta temática de cómo es esta nueva realidad con el COVID en las escuelas, y bueno, estamos pensando en hacer encuestas, porque también también esto de la virtualidad nos dificulta también todo esto en cuanto en la investigación de las entrevistas, las encuestas y todo eso, así que estábamos pensando utilizar ahora todo esto de las redes sociales y ver cómo podíamos hacer una encuesta para llegar a los adolescentes. Bien, mira, frente a eso tenemos en el Helen Keller, ahí pueden hacer una entrevista, yo voy a contactar a la maestra, una entrevista a la maestra a ver cómo hacen el acompañamiento desde la institución, porque el Helen Keller es una institución que trabaja como la escuela especial en paralelo con la escuela donde los adolescentes están insertados. Y justamente en el Helen Keller hay dos adolescentes que están asistiendo a la escuela secundaria y que van al Helen Keller. Entonces, si bien la entrevista puede ser informal y puede ser a través de WhatsApp, lo que ustedes quieran, lo importante de la entrevista no es tenerla grabada, sino tener un protocolo, y el protocolo de entrevista son esas preguntas que ustedes van a hacerle al docente, porque creo que sería lo mejor trabajar con un docente que está en contacto directo, porque no sé si va a ser fácil encontrar un acompañante terapéutico que esté trabajando con adolescentes, pero tener una mirada que siempre suma. Y la idea es que la entrevista la hagan de a dos o de a tres, una pregunta y las otras dos van escribiendo en forma de palabras claves lo que les está comentando esta docente que es de apoyo con la problemática, porque los niños que son sordos y que son disminuidos auditivos, trabajan con una maestra recuperadora, que es la que va a la institución, trabajan con la maestra de
el instituto, trabajan con la foniatra y con una T también, y un psicopedagogo. Pero bueno, no sé cómo se están dando las instancias en este momento, pero creo que va a ser posible con esta maestra contactarla. Yo le voy a escribir, le voy a preguntar si ella estaría dispuesta a contestarle algunas preguntas a ustedes, y lo que les diga va a ser un insumo importante, porque es una realidad. Así hayan continuado trabajando, creo que continúan trabajando, como que no lo hagan, siempre es importante tener en cuenta qué va a pasar después, porque si no hubo un acompañamiento, ¿cómo se va a retomar el trabajo con estos adolescentes una vez que volvemos a la presencialidad? Bien, ¿algo más que quieran comentar las chicas, tus compañeras? Ay, a ver, está haciendo señas Tai, pero no. A ver qué. ¿Está escribiendo? ¿Puede ser? Ah, parece que sí. Ahí. A ver qué. A ver. Ahí la veo. Uy. Hola, En esta profe. semana con mi grupo se estuvimos Profesora. organizando. ¿Puedo leer? Ah, bueno, Tai, ¿querés hablar? No, soy Laura, no era Tai. Ah, bien. Voy a leer lo que escribió Tai. Dice, en esta semana con mi grupo estuvimos organizando las técnicas de recolección de datos que vamos a usar y los instrumentos de técnicas de encuesta y el análisis de material bibliográfico. Escalas de opinión, bloques de notas compartidos en el Google Drive para recolectar materiales bibliográficos de formularios y pruebas de recolección de datos a través de materiales digitales, dispositivos móviles, computadoras. Estuvimos de acuerdo que la metodología sea descriptiva, de modo que queremos describir la población de jóvenes en la escuela y explorar cuáles son sus variables. ¿Están listas? ¿Están bien organizadas? Felicitaciones a este grupito. Con el mayor de los respetos, grupito, porque bueno, son 4. Está bien que sean 4, porque el trabajo va a ser como un primer borrador para una investigación futura, que van a hacer ustedes solitas cuando ya sean técnicos superiores en acompañante terapéutico y decidan llevar ese trabajo a una instancia de divulgación a través de alguna jornada que ustedes realicen. ¿Por qué digo que es un material enriquecedor y que se puede seguir trabajando? Porque ahora lo van a armar hasta el momento que lleguen, a las condiciones que lleguen. Pero lo que sí van a establecer son todos los elementos que constituyen ese proyecto de investigación. O sea, tiene que estar establecido todos los elementos. ¿Completos? No, porque uno puede dejar establecido que ha avanzado en las antecedentes, pero que queda abierta para una instancia superadora, que va a ser en otro momento, en otro trabajo futuro. Trabajo de campo, si hicieron 3 encuestas, queda abierto para otras encuestas. Los instrumentos se usan los que ustedes diseñan y pueden expresar de que este trabajo va a ser como el primer borrador para un trabajo futuro donde utilicen otro tipo de instrumentos porque van a volver a la presencialidad y entonces pueden recolectar información sustanciosa sobre estas cuestiones. O sea que el trabajo va a tener como un cierre, pero no va a estar acabado. O sea, tiene un cierre de primera instancia. Hasta acá llegamos, esto es lo que pudimos avanzar, estos son los materiales que consultamos. Lo que sí es muy importante es la escritura. La escritura académica es algo fundamental en un trabajo de investigación y en un técnico superior en acompañante terapéutico, porque ya no es el acompañante de primer año que se recibe, porque ustedes tienen un título intermedio.
ese acompañante no tiene obligación de producir escritura académica, pero ustedes como técnicos superiores sí tienen la obligación de producir informes, trabajos, reportes. Entonces hay que prestarle mucha atención a la escritura. Entonces la escritura se corrige, se vuelve a redactar, se observa el estilo, si se hace referencia a un autor, hay que poner la referencia bibliográfica de ese autor, hay que usar las normas APA, yo se las di, pero se las puedo volver a dar porque son muy importantes. Eso tienen que tenerlo siempre presente. Bien, vamos a escuchar otro grupo, porque acá tengo Carolina, Tai, Ángeles, Laura. A ver, Gaby, ¿vos con quién estás trabajando? ¿Yo? ¿Soy la única Sí. Gaby? ¿Sí? Con Giovanna, Laura y Abigail. Bien. Y creo que no me olvido de ninguna, ¿no, chicas? No, somos 4. Está bien. No, acá hay 3. Gaby, 4 Giovanna, somos. Abigail, ¿y quién más? Y Laura. Y Laura, yo. Laura Sapia. Laura Sapia. Bien. Bien. Y la otra es Laura Ax, ¿no? Bien. Bueno, Sí. ustedes, la problemática, esto es más para que le comenten a sus compañeras. La problemática, ¿dónde la focalizaron? En niños, en la primaria. Con chicos TEA. Sí, eso me acuerdo. Bueno, ¿y Bueno, qué ya estamos viendo hacer entrevistas. Estamos viendo de qué forma hacerlas, si por WhatsApp, por videollamada. Sí. Porque presencial no se puede. No, pero, a ver, si ustedes van de a 3 en un WhatsApp, una se dedica a hacer la entrevista y las otras a registrar lo que dice el entrevistado, para no tener el problema de perder esa información. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque después la transcriben, no tiene que ser textual. Y es más amigable, porque hacer una entrevista a alguien y invitarlo, a veces es fácil, pero invitarlo a hacer un Zoom o hacer una videollamada, a veces más formal, limita. Yo aconsejo que ustedes traten de que el instrumento no sea apagado por el recurso de conexión. No sé si soy clara. Sí. Sí. Bien. Dificultades, Gabriela, que han encontrado ustedes. Yo he leído los trabajos de ustedes y les hice orientaciones, pero no tengo como... Las dificultades es que mucho tampoco tenemos, no hay nada, es la primera vez que pasa esto. Entonces no sabemos Primero, ni de antes ni después. Otra situación similar a esta pandemia, que fueron las pestes, no existían los acompañantes terapéuticos. Y las personas con dificultades o discapacidades no eran vistas, no existían. Porque todas se dieron antes. Eran excluidas totalmente. No existían, o sea, eso también tiene que estar reflejado. O sea, ¿por qué no tenemos material? Porque situaciones límites como las que estamos viviendo ahora, que se dieron a principios de siglo y que se dieron a mitad de siglo, porque dos momentos así como bisagras está la fiebre tifoidea y el virus del polio. Y que yo se los comenté en la primera clase que tuvimos, ¿se acuerdan? Que hay un material ahí. Y bueno, después de eso,
no tuvimos así momentos de tanto aislamiento. Pero a principios del siglo las condiciones de los discapacitados no existían. Las enfermedades mentales no existían, a principios del siglo pasado estoy hablando, ¿no? Y a mitad de siglo ya existían, eso tendría que estar reflejado, ya existían cuestiones relacionadas con las enfermedades mentales, la psiquiatría, la psicología, pero eran los primeros momentos, entonces no había nada para poder trabajar sobre el acompañamiento. Sí, además eran muy maltratados. Sí, porque había otro enfoque de la psiquiatría. Sí. Y bueno, la psicología recién estaba dando sus primeros pasos. Sí, yo vi la película Hombre mirando al sudeste. Sí. Que cómo termina el protagonista, digamos, medicado, que termina como que nada, como que le sacaron la vida, en cierta forma. Bien. Con tanta medicación. Se podría hacer una entrevista, voy a ver si es posible. Yo conozco una enfermera que trabajó hasta el año pasado en el psiquiátrico, creo que el de hombres es el Moyano o es el Borda. El Borda. El Borda, el de y el hombres. Moyano de mujeres. Bien. Entonces, yo voy a preguntar si ella podría acceder a alguna charla con ustedes informal para contarle cómo está el panorama. Buenísimo. Igual nosotros vamos a enfocarnos en chicos de primaria, con TEA, En primaria, no, igual, sí, con no TEA. en adultos. Bien, pero si hay algún grupo que está interesado, lo podría hacer. Eso no habría problema. Cintia, ¿vos con quién estás trabajando? Buenas tardes, profe. ¿Cómo te Y a todas las chicas. Estoy junto con Erika porque mis otros dos compañeros, Daniela y Diego, no supe más de ellos y bueno, en Yo realidad tampoco. todos los trabajos lo hemos hecho entre las dos. Bien. ¿Y ustedes la problemática, hacia dónde la enfocaron? Con TDAH, niños, dentro del domicilio. Del ámbito Domiciliario. ¿Y tienen posibilidad de hacer alguna entrevista? Sí, ya estuve investigando y bueno, he conseguido algunos AT que nos pueden dar información de cómo están ellos ejerciendo actualmente y bueno, cómo se ve esta problemática con estos chicos, con chicos de TDAH, entonces bueno, estamos a través de eso. Bien, entonces ahora ya tengo los 3 grupos, ¿no? No quedó nadie afuera. Porque Erika está con Cintia y después me quedan los 2 grupitos de 4. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, me parece que sí. Bueno. Sí. Creo que sí. Bien. Estamos todos. Bien, voy a compartir con ustedes una pantalla porque me parece interesante esto de las técnicas. Ahí está. Ah, tengo que ir para atrás. Bueno, a ver si la pongo acá. Tenemos técnicas e instrumentos, eso lo tienen claro, ¿no? Las técnicas serían la observación, la entrevista, la encuesta y el grupo de decisión. Esto no lo vamos a poder hacer, el grupo de decisión, porque no hay posibilidad de hacer observación directa. Porque el grupo de decisión es cuando una persona está en el campo, hay un grupo que está reunido y está dialogando, y entonces tienen una problemática y frente a esa problemática toman resoluciones. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes están en un geriátrico,
hay un grupo de personas que están institucionalizadas y forman un grupo, un taller, y son los que debaten si quieren que se integren otros, y con qué condiciones, y toman decisiones al respecto. Y ustedes estarían de observadoras para registrar cómo es la dinámica. Pero esto no lo podemos hacer porque no podemos someter a la gente a un grupo de debate en la virtualidad. Se puede hacer, pero es muy difícil, porque además tenemos personas que están institucionalizadas o tienen problemáticas. Entonces, eso se puede hacer con mucha cuidado de las personas que se están observando, y para eso ustedes como observadores tienen que tener una guía donde van llevando registro para no tener que estar escribiendo, o sea que van apuntando con cruces que preestablecen algunas variables, y entonces van haciendo como un registro de las conductas, de las actitudes, las argumentaciones que toman esos adultos, o esos niños, o esos jóvenes, cuando están en un grupo y tienen que tomar una decisión si van a participar, no van a participar en lo que se les está proponiendo. Entonces, grupo de decisión es una técnica que nosotros en este momento no podemos utilizar. Observación tampoco la podemos utilizar, ¿por qué? Porque la observación es directa y es en el campo. Entonces, lo único que nos queda es la entrevista y la encuesta. La entrevista y la encuesta es una técnica para poder recolectar información, pero tiene conjuntamente un instrumento con lo que voy a... O sea, yo no voy a entrevistar sin tener un protocolo. ¿Por qué digo pre-protocolo? Porque después que yo hice la entrevista voy a ajustar mi protocolo, porque van a surgir cuestiones que las voy a ayornar dentro del protocolo que armé en borrador inicialmente. Para la encuesta tengo que tener un cuestionario. El cuestionario tiene que tener posibilidades de que las personas opten por una opción, o por dos, o por tres, si ustedes consideran, pero siempre es conveniente trabajar de la forma más sencilla para que les puedan responder. Y evitar en la encuesta preguntas abiertas, porque si no, no van a poder controlar las variables. Bien. La observación, como lo dice, tal cual como lo dice el libro que yo les compartí, el observador, como los observados, participan de forma natural, cosa que ahora no lo podemos hacer. En el caso que el observador deba tener un plan previo para la información a partir de notas que vayan a lo largo de toda la observación, o sea, tiene que tener algunos indicadores para observar. Esto les va a quedar para el día de mañana, que ustedes, por ejemplo, pueden juntar a unos niños de la escuela primaria o de la escuela secundaria y hacer un pequeño taller para que ellos relaten vivencias de su aislamiento sanitario. Entonces ahí sí tienen formas de recolectar mucha información a través de la observación, pero como la observación no tiene que ser espontánea, tiene que estar como dirigida para que no se les pierda el objetivo. Entonces siempre hay que tener como algunos parámetros de qué quiero observar. Si yo voy a observar a un grupo que está hablando de cómo sufrió, cómo vivió el aislamiento, si se sintió contenido o no se sintió contenido, tengo que tener algunas palabras claves que vayan orientando mi observación al momento de observar. Bueno, la observación también tiene que ser algo que no lo haga esporádicamente, sino que la observación genuina, la que realmente me sirve, es cuando yo lo hago a una cantidad de individuos, pero en un tiempo que me permita
poder sacar algunos disparadores o elementos divergentes de lo que quiero observar, porque siempre hay que crear un ambiente para que el observado no se sienta incómodo y actúe naturalmente. Esto ustedes lo tienen, yo se los... ahí está. Yo se los compartí a ustedes en unas diapositivas, pero por las dudas quiero hacer un relevamiento de esto. Bueno, la observación tiene lista de control, una escala para evaluar, o sea, participa activamente en el grupo, participa esporádicamente, no participa. Por ejemplo, esa sería una escala de evaluación, que ustedes indicar con una cruz, o al salir de la charla, pueden rellenarlo inmediatamente, porque una de las cosas que hay que evitar cuando uno está haciendo observaciones es que el otro se sienta observado. Eso ya lo deben haber notado ustedes cuando fueron a hacer algunas prácticas, que las personas inicialmente son cautelosas, no quieren ser observados, quieren que ustedes participen, pero no quieren ser observados. Entonces todo lo que ustedes, por ejemplo, puedan evitar para incomodar a la persona que están contactando es muy importante. Y después también dentro de la observación hay unas tarjetas de puntuación, que son unas listas que permiten una descripción de lo que ustedes están observando en la conducta de esas personas, o en las respuestas de esas personas, o en las argumentaciones de esas personas. Porque las respuestas a veces no son argumentadas, pero cuando se niegan a algo, uno puede insistir para saber por qué le molesta o por qué no quieren participar de la propuesta. Bueno, y después también en la observación se puede incorporar fotografías, videos, cintas. Y eso sí es importante, porque hay mucho material bibliográfico de cómo están los niños con discapacidad pasando este tipo de tiempo de aislamiento sanitario. Pero bueno, no es obligatorio que ustedes lo incorporen, porque no sé cómo van a estar en tiempo y en disposición. Bueno, acá hay un registro de observación donde tienen una escala que va de 1 a 4, o que puede ser al revés. O sea, esa escala ustedes la pueden manejar. También hay otro tipo de escala donde también va de 3 a 1, y es por el sí, por el no, o no aplica, ¿no? La entrevista. La entrevista libre es cuando uno espontáneamente hace una charla informal con otra persona sin una temática. Pero ustedes, por esta condición de que tienen un objetivo en su trabajo de investigación, la tienen que hacer dirigida, y eso tiene que estar registrado en la metodología. Ustedes tienen que describir en el espacio de metodología, más allá de pegar las entrevistas, tienen que primero describir la técnica y el instrumento, y detallar que la entrevista de ustedes no va a ser libre o estructurada, sino que va a ser dirigida porque ustedes tienen un interés en particular sobre la temática a trabajar por el objetivo que se han planteado. ¿De acuerdo? Y no van a usar una entrevista que encuentran en internet, porque se tiene que ajustar al grupo que ustedes van a hacerle la entrevista, o a las personas. Bien. Algunos consejitos que son importantes, que ustedes tienen que tratar de no condicionar al que está siendo entrevistado, a mantenerles el interés, reconocer el problema que ellos tienen, y no distorsionar lo que está diciendo para que no se sienten inhibidos para
para poder expresarse libremente. Por eso yo les decía, participen 3 y 2 toman apuntes de lo que está diciendo y el otro actúa naturalmente en la entrevista. Yo recomiendo medio memorizarse las preguntas para tenerlas y hacer un hilo conductor de esa charla. ¿Me entienden lo que quiero decir? No ir con un papelito y decir, bueno, ahora te voy a preguntar tal cosa. Por ahí esto es algo obvio para ustedes, pero les doy estos indicadores y estas sugerencias porque me parece que es muy importante en la primera vez que uno hace este tipo de trabajo. Algunas ya están más experimentadas, otras no. Y consejo, pregunten lo que ya han planificado. No incluyan nuevas preguntas que son improvisadas, porque a veces distorsionan lo que realmente quieren averiguar. Las personas que están registrando, mientras está hablando el entrevistado con el que va a hacer la entrevista, lo observan y van anotando cómo es la comunicación verbal, gestual en esa entrevista. Y siempre tener una actitud que sea amistosa, empática, para que la otra persona se sienta en armonía con lo que ustedes están diciendo, y en un lenguaje muy sencillo, porque después, si el protocolo está redactado en forma más académica, eso es otra cosa, pero ustedes bajen la pregunta al nivel y a la capacidad que tiene el entrevistado de poder comprender lo que se le está preguntando. Bien, acá hay algunas ideas. Y la encuesta, que ya la encuesta es distinta, porque la encuesta ¿a quién se la pueden aplicar? A los maestros, a los padres y a los directivos, ¿sí? Y si ustedes, o algún personal que esté a cargo de discapacidad. También, para la encuesta, como es la primera vez que van a hacer una encuesta, traten de que sea poquito lo que van a encuestar, sustancioso y específico, de acuerdo a la pregunta. Ustedes, es mejor encuestar con 4 ítems que no hacer 10 que después no les contestan, porque esa es otra de las cuestiones. Las personas muchas veces no están dispuestas a contestar. No sé si entienden en qué sentido. Cuando uno tiene una hoja larga de preguntas o de ítem para contestar, contesta los 3 primeros y después ya deja. Las encuestas tienen que ser muy pequeñas, como las que a veces recibimos que nos mandan las tarjetas de crédito, que nos mandan los servicios médicos prepagos. Bueno, de la misma forma, encuestas muy concretas y pocas, y más en la virtualidad, la gente no va a contestar encuestas largas. Una vez que ustedes tienen todo esto, hay que buscar las categorías. ¿Y cómo se busca? Ver las regularidades que hay en las respuestas que ustedes obtuvieron y ver cuáles se responden con más frecuencia que otras. No sé cuántos encuestados van a hacer ustedes, pero es importante que haya por lo menos, qué sé yo, 5 o 6 para hacer el primer trabajo. Bueno, y las encuestas pueden tener 2 alternativas, 3 alternativas, comparaciones, o si no, a veces, no sé, a veces, nunca, o sea, o siempre, o algunas, ¿me entienden? Esas son la forma de graduar cada una de las opciones que dan a cada ítem que ustedes están poniendo en esa encuesta. Bueno, y siempre antes de hacer una encuesta, tienen que poner por qué están haciendo esa encuesta. Ustedes tienen que explicar que son estudiantes de una carrera de nivel superior, que están haciendo esa encuesta porque están describiendo la naturaleza y las características de la población estudiantil, primaria, secundaria o de domicilio, para poder mejorar las prestaciones
después que concluya esta etapa de aislamiento obligatorio. O sea, las personas deben saber por qué son encuestadas. Bien. Hay algunas encuestas que tienen escalas y ustedes pueden utilizarlas. Yo les aconsejo que si quieren poner escalas es más fácil después para tabular. Y después está, bueno, acá hay unos ejemplos, ¿no? Pero esto yo no lo aconsejo, lo de contador, o sea, esta escala, porque la gente después no sabe, ¿sí? Porque a veces uno dice, conteste si le parece que es excelente, es el número 5, y poco deficiente el número 1. Y la gente pone cualquier cosa frente a eso. Es mejor escribir con unos términos cortos, qué es lo que ustedes quieren que les señalen. ¿De acuerdo? Bien. Como en este caso, muy eficiente, medianamente, pero tampoco yo pondría 5, yo pondría 3 para esta primera escala. Después, cuando ustedes tengan más habilidad y tengan la posibilidad de ir presencialmente, insistir que contesten todo, sí pueden usar más alternativas. Pero acá, si ustedes eligen 3, que tiene el extremo inferior, el extremo superior y el medio, ya alcanza. O sea, muy deficiente, medianamente o muy eficiente. ¿De acuerdo? No usen tantas posibilidades porque después son difíciles para tabular. Y, por ejemplo, acá tienen una que es nunca y siempre, y tiene 3 alternativas intermedias. Usen la extrema inferior, que es nunca, la superior, que es siempre, y una intermedia. No sé si soy clara, pero es imprescindible que sean muy concretas para que consigan la respuesta que ustedes quieren. Bien. Esto ya no hace a las encuestas que ustedes van a realizar, porque a lo sumo podrán conseguir 5, con mucha suerte 10, pero no estoy segura que puedan. Así que para estadística no vamos a trabajar. Bien. Bueno, esto era lo que quería compartirles, porque me parecía... inclusive yo no les exijo que ustedes me pongan validez y confiabilidad en la descripción del instrumento que han utilizado para la encuesta. No sé si queda claro eso. O sea, ustedes van a hacer una primera encuesta. Cuando en un trabajo futuro ustedes encuesten a toda una institución, a todas las maestras, supongamos que el año que viene ustedes, para hacer el cierre de su cursada, en tercer año, decidan hacer una encuesta a todas las docentes de cómo atravesaron su instancia de trabajo en la virtualidad con los estudiantes de primaria o de secundaria que tenían alguna discapacidad o alguna problemática de salud y que requerían la asistencia de ustedes. Entonces, en ese caso, ustedes van a tener una población muy grande, pero ahora que estamos haciendo el uso del instrumento, con tener 5 encuestas es como un buen valor. Bien, preguntas. Ustedes le tienen que abrir el micrófono, yo no se los puedo abrir. Ahí te preguntó algo Tai, me mandó un mensajito, pero yo no sé cómo se Ahora ven yo acá los ya lo abro, espera un poquitito, porque tengo que... un segundito, no se me vayan a ir, pero tengo que... Acá. Ahí está. Vamos a ver qué me pregunta Tai. Profe, ¿vas a compartir en Classroom el material? Porque leí en el material que hay
que estar capacitada por las desventajas. En una instancia virtual, ¿usted cree que las encuestas son más efectivas que las entrevistas? Son dos instrumentos diferentes. La entrevista apunta al logro de uno de los objetivos. La encuesta es para describir en primera instancia, para generalizar. Para profundizar son las entrevistas. En la descripción tienen una generalización y una especificación de lo que están describiendo. La encuesta es para dar el primer pantallazo. La entrevista es para afinar ese pantallazo que ustedes hicieron de la población que están considerando. ¿A qué material se refiere, Tai? Esto lo estoy grabando y cuando se termine de compaginar, lo subo al canal de YouTube y se los pongo en la clase del día de hoy. ¿Les parece? Por eso yo les decía que lo grababa para que ustedes lo puedan escuchar todas las veces que quieran. Y me parece que es la forma que debe ser, porque a diferencia de las clases presenciales uno puede retomar, pero acá, entre el problema de la comunicación y todo lo que se genera con la virtualidad, a veces uno dice, ay, ¿qué dijo en este encuentro? No me acuerdo más, porque estuve mirándola en la pantalla y no escribí nada. Entonces, esas cuestiones hacen de que el material quede grabado. Lo que fue presentado aquí como material escrito, ¿vos decís la presentación del Power? Porque ese me parece que lo compartí, pero lo vuelvo a subir también. Sí, el Power, o sea, las diapositivas que compartí recién. Bien. Bueno, otra pregunta. Chicas, silencio. No es una pregunta. ¿No hay más para preguntar? No, el trabajo final que hay que presentar para aprobar. Sí. ¿De qué se va a tratar? Y lo dije al principio, Gaby. Este trabajo que ustedes ya tienen... ¿Es este que estamos haciendo? Sí, final. Eso no entendía. Si era el grupal o era uno que había que hacer individual. No. Porque las investigaciones, algo que ustedes tienen que tener en cuenta, no se hacen solas. No hay investigadores solitos. Siempre hay un equipo de investigación. Hay un grupo que investiga una temática. El trabajo de investigación generalmente tiene un equipo que está trabajando en torno a una problemática. Sí. Entonces, el trabajo de investigación, salvo que ustedes tengan algún problema de que no tienen a nadie, lo tienen que trabajar con alguien igualmente. Por ejemplo, las personas... Yo hice una tesis doctoral, pero yo no la trabajé sola, yo la trabajé con mi director de tesis. Siempre tenés que trabajar con otro. Y el trabajo no era mío solamente, porque como yo tenía una lectura compartida con el director de tesis, si bien el trabajo lo presenta la persona, siempre nombra al director de tesis y no se escribe en primera persona. Y este trabajo que ustedes están elaborando tampoco se escribe en primera persona, se escribe en tercera persona y es del grupo. Está bien. ¿Y qué se presenta? ¿Por Zoom, presencial? ¿Cómo va a ser? Esperá, Gaby. Primero hay que entregar el escrito. Sí. Si el escrito está, con las consignas que se establece, yo siempre mando más o menos a mediados de octubre, les doy las consignas que tiene que tener el trabajo escrito. Cuando ustedes me entregan el escrito, yo les hago una devolución y les marco observaciones. ¿Sí?
y digo, bueno, ahora ustedes tienen que presentarse a la evaluación final. En la evaluación final pueden presentarse en conjunto o cada una sola, porque cada uno tiene su escrito. O sea, que es el escrito de las 4 o de las 2. Entonces, empiezan contando cuál es la problemática, qué objetivos se propusieron, qué antecedentes buscaron, qué metodología utilizaron, y después el trabajo de campo y cómo lo analizaron y qué conclusión sacaron o qué primeras aproximaciones de conclusión tienen sobre lo que han realizado. Y una reflexión final. Entonces, si se presentan las 4, hablan las 4, no pueden hablar simultáneamente, pero coordinadamente van presentando su trabajo. Una exposición. Perfecto. No se olviden que el trabajo tiene que tener la bibliografía, todo lo que han utilizado. Y si después ustedes se presentan solos, voy a apagar mi teléfono porque está sonando. Si ustedes se presentan solas, tampoco hay problema, porque ustedes lo que dicen es, este trabajo lo hice con tal o tal persona, la problemática trabajada fue esta, estos son los objetivos, este es el trabajo de campo que hicieron, o sea, no hay ningún problema, lo trabajan como ustedes quieren. O sea, lo presentan conjuntamente y lo pueden defender en forma conjunta o lo pueden defender individualmente, según como ustedes se anoten. Porque a veces ha pasado que no coinciden. Yo siempre aconsejo que en la primera llamada que se encuentren, se presenten. Pero bueno, yo no puedo insistir más que eso, que se presenten porque lo tienen recién elaborado, porque recibieron las devoluciones y y de las devoluciones que ustedes reciben, decir, bueno, sí, esto no lo trabajamos, ahora a partir de la observación que nos realizaste, se nos ocurrió tal cosa. O sea, ir haciendo como una mirada, una coevaluación. A partir de lo que yo les devuelvo, ustedes también hacen una mirada sobre ese trabajo, porque está el trabajo entregado, la corrección del trabajo y después una mirada sobre la corrección del trabajo. ¿Está claro eso? Eso es investigación. Perfecto. Este es un espacio curricular apasionante, porque trabajamos todos los aspectos, y trabajamos transversalmente porque ustedes van a poner en ese trabajo muchas cuestiones que han trabajado en otros espacios curriculares. Van a usar referencias de otros espacios curriculares, materiales de otros espacios curriculares. Por eso me parece que es una instancia muy enriquecedora. Y por eso desde el primer día planteamos el problema de investigación. Yo se los planteé desde el primer día para que ustedes ya lleven en la cabeza qué es lo que van a hacer. No cuando terminan de cursar todos los componentes de una investigación empezar a hacerla, porque después no la hacen más. Esas son dos formas de trabajar. En metodología de investigación hay dos estilos. El docente da todos los procedimientos, da toda la teoría y después les pide que trabajen en una investigación. Y hay otra escuela, que es la que yo sostengo, que desde el primer día, cuando se habla de problemas, se plantea el problema. Cuando se habla de objetivos, bueno, se plantean objetivos. Ahora, cuando hablamos de protocolo, ya presentaban protocolos. Ahora estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando del hecho de hay trabajo de campo, y ya estamos trabajando en nuestro trabajo. O sea, todo lo que vamos viendo en la clase lo vamos llevando a nuestro trabajo. Es la mejor forma de investigar. Se llama investigación en la acción propia. Buenísimo. Bueno, no, ¿hay más preguntas? Vamos cerrando, si les parece. ¿Les parece? Bien, quiero decirles que les agradezco mucho que hayan estado presentes, que
que aprovechen la semana que viene para descansar. Porque la semana que viene es la semana del 21. Y de septiembre es el Día del Estudiante, Día de la Primavera, y desde el instituto decidieron que no va a haber clases, o sea, no vamos a subir clases al Classroom, ni tampoco sincronizar ninguna clase. Entonces, usted va a decir, sí, pero profesora, acá tengo una pregunta que ahora voy a contestar. Profesora, pero nosotros tenemos que ponernos al día. Conmigo no están atrasadas, están trabajando a conciencia. Entonces, no se sobrecarguen, descansen, despejen y sigan después la otra semana. Bueno, cuando se trata de epidemiología en la investigación, el uso de la metodología siempre sería exploratoria, sí, porque nosotros estamos trabajando con variables que son del campo de la salud. No sé quién me lo preguntó porque no veo, está cortadito. ¿Quién lo preguntó eso? Creo que Tai. Ay, sí. Ah, Tai. Bueno, ¿está bien, Tai? ¿La respuesta que te di? No sé. Sí, gracias, puso. Ah, bueno. Bien. Bueno, volvimos a estar todas en el chat otra vez, porque se había ido Giovanna, pero no hay problema. Esto No, está, perdón, se me había quedado sin Se quedó. Ah, enchufe de nuevo. está bien. Esto queda grabado. El material del Power se Bueno. lo subo. Si no se lo subo hoy, se lo subiré mañana o el domingo, pero es lo que charlamos en la clase de hoy. Y figura como clase sincrónica del día de hoy. ¿De acuerdo? Bien. bárbaro. Bueno, les Antes de deseo... eso, ¿Cómo? feliz día. Gracias, Nancy. hoy es el día del... Es el día del Ah, profe, feliz día. Feliz día. Pero bueno, Feliz día. hace muchos años que no es feriado, porque el día del profesor se ayornó con el día del maestro y se transformó en el día del docente. Es muy interesante, son miradas diferentes, pero yo les agradezco el saludo y por ahí uno se extraña, porque como está tan acostumbrada con que el feriado es el día 11, que a veces cuando te saludan el día 17, es como que decís, ay, se acordaron, pero está muy interesante eso. Bueno, yo les deseo un feliz día del estudiante, descansen. Ese día, por favor, no abran las computadoras, es el día de ustedes. Dedíquenlo para, si está lindo, dedíquenlo para ir a caminar un poco, porque caminar pueden en Pinamar, en Madariaga, no sé dónde ustedes viven, en Valeria. Hoy cuando yo volvía de Ostende, porque hoy me tocó salir a Ostende y volví, esas curvitas que hay de Ostende para salir porque uno tiene que entrar a Ostende por Pinamar y puede salir por Valeria del Mar. Entonces me causó gracia porque agarré una curva mal y me fui para el lado de la playa, ¿no? Igual retomé, o sea, hice el camino del colectivo, para decirlo de alguna forma. Y me encantó hacer ese camino porque ver el mar de Ostende es muy bonito. Pero todo, y el que está en Madariaga también, aproveche para mirar un poco el patio, el jardín, o sea, descansen, porque esto es muy agotador y ustedes necesitan pensar en forma conjunta y desde la virtualidad. Entonces es muy importante que estén con esa predisposición. Y después hay otra cosa, hay la segunda parte del curso que estamos organizando como actividad de extensión. No se lo pierdan porque a lo mejor les sirve después para el final, para usar la presentación del final, porque el final no tienen que estar hablando nada más, pueden tener un panel o pueden tener una presentación de diapositivas como las que yo hice recién, las que le mandé, ¿no? Con el programa de hoy,
Entonces, esa es una herramienta que a lo mejor por ahí la saben usar, pero si no la saben usar, aprovechen porque Mauricio, que es el que da el taller, que es de la carrera de higiene y laboral, él es egresado técnico en analista de sistema y es muy didáctico. Entonces, por unas poquitas clases, ustedes, o sea, ese taller intensivo, pueden aprovechar para aprender a usar la herramienta, que les va a venir muy bien para la presentación. Y si no pueden, va a quedar grabada igual. Pero bueno, era eso nada más. Les deseo un buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Chao, chao. Muchas gracias. Besito. Y muchas gracias Chao, por chao. estar presente. No saben cómo valoro que hayan venido todas. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.